La situación de AFE por ese entonces, dejando de lado los aspectos políticos, era por demás caótica. Quiere decir que si se buscaba realmente revertir esta situación, habría que hacer una inversión importante y tomar medidas severas. Algo así fue lo que pasó. La recuperación del ente en una primera etapa tendría como objetivo devolver al servicio a las unidades motrices, que eran las locomotoras y los coches motores. No todos ellos estaban fuera de servicio, pero sí en un lamentable estado de conservación. Se planeaba una reparación importante en lo que respectaba a los coches motores. Los Gans 38 también serían tenidos en consideración, pero serían una minoría, ya que varios de ellos, por no decir la mayoría, ya estaban irrecuperables. Para finales de 1973 se puso manos a la obra con los trabajos en el Bril 60 número 116, que sería el primer coche motor que se buscaba recuperar. Cuando el mismo salió, se le había aplicado un nuevo esquema de pintura, el que era muy diferente de los antecesores. Este consistía en pintar la carrocería de color naranja, comenzando debajo de las ventanas, hasta el techo, que era de color plateado, al igual que los miriñaques y las polleras a lo largo del coche. Desde donde terminaba la franja naranja y hasta donde comenzaban los miriñaques y las polleras, se les aplicaba un color azul oscuro. Este Bril volvería al servicio el día 13 de diciembre de 1973 y a posterior de su liberación se comenzó a trabajar en el segundo coche motor que sería recuperado, que era el caso del coche Gans 38 número 209. El coche aparentemente se encontraba fuera de servicio. Fue desmantelado y reparado a fondo, ejecutando sobre el mismo una importante reconstrucción. El motor fue ajustado a nuevo, los bogies reparados al igual que la carrocería, y cuando salió luciendo el nuevo esquema de pintura. Pero no solamente fue eso. Se colocaron nuevos asientos, especialmente de la primera clase, mejorando la comodidad con unos nuevos tipos de asiento que eran conocidos como Super Pullman. También fueron modificadas las ventanas por unas nuevas que estaban formadas por 4 sectores y no 2 como eran de origen, además de que se le colocaron unas pequeñas mesitas en el medio entre los asientos. También se les realizó por completo la instalación eléctrica totalmente a nuevo y el piso, 2 factores bastante castigados en este tipo de unidades. El 209 volvió al servicio en febrero de 1974 y fue bautizado con el apodo de El Riverense, luciendo dicho nombre en 2 carteles grandes colocados a ambos lados de la carrocería. Al momento de regresar el mismo al servicio, el coche lució, según algunos, espectacularmente, comenzando a viajar a Rivera de inmediato, ya que se pretendía que cumpliera un servicio fijo a esta ciudad. Luego de él siguieron las reparaciones con los Bril 114, aplicándosele un trabajo similar al 116. En mayo de 1974, el 209 participó de los actos conmemorativos en la ciudad de Pando, donde la estación y adyacencias fueron recuperadas para festejar el 108 aniversario del ferrocarril en Uruguay, y el coche condujo hasta Pando a una comitiva. No sería la única vez. El día 9 de enero de 1975, este mismo coche, el 209, partió de Montevideo con destino a Paysandú, transportando otra comitiva, para ser partícipe la misma de la ceremonia de inauguración del nuevo ramal construido, con 35 kilómetros de largo, que unía la cantera de ANCAP ubicada en Queguay con la planta de Portland de Nuevo Paysandú, también propiedad de la estatal ANCAP. Como dato anecdótico se puede decir que el 209 ingresó hasta el mismo cargador de la cantera, donde se encontraba operando la locomotora de vapor número 117, y ambas unidades fueron retratadas juntas para la posteridad. Este es un hecho poco común, no por la locomotora de vapor, sino porque esta era una zona de trabajo para trenes de carga. Los coches motores no tenían necesidad de entrar a una cantera. Para febrero de 1975 era terminado de recuperar y volvía al servicio el también Gans 38 número 202. Se le aplicó un trabajo muy similar al 209, solo que el 202 no sería destinado a servicios de tanta distancia como en el caso del 209 corriendo a Rivera. A diferencia de lo ocurrido con el 209, al momento de ser recuperado el 202, simplemente se hizo una pequeña referencia al hecho en la revista que publicaba el organismo llamada Rieles, donde aparecía este coche en su fase final de recuperación, con un trabajador de la remesa subido a una escalera ajustando pequeños detalles. El tercer coche Gans en ser reconstruido sería el 204.
el que aparentemente estaba operativo cuando fue tomado para ser reconstruido, y del cual no se tienen fechas exactas de los comienzos de dichos trabajos, desconociéndose siquiera si se encontraba o no en servicio. Este coche a posterior, cuando volvió al servicio ya recuperado, fue uno de los que durante esos años se prestó para intervenir en varias muestras y exposiciones que realizaba el ente, viajes inaugurales, viajes oficiales, entre otros servicios. En abril de 1976, este coche, el 204, era expuesto durante 3 días a la cabeza de una fila formada por 12 unidades en la vía que se encontraba sobre Río Negro, en una exposición conocida como AFE Expone, en la que se buscaba dar a conocer los avances que se estaban logrando en el ente. En la misma vía existía otro Gans 38 simple, pero que estaba abandonado, y que se había colocado ahí para marcar la diferencia entre el abandono y el recientemente recuperado coche 204. Si bien no se sabe cuál de los coches Gans abandonados era este segundo coche, debería ser o el 203 o el 207. Y respecto al 207, para 1976, se había realizado un estudio para recuperarlo al mismo como coche oficial, ya que se alegaba de que se encontraba en buen estado. Es por eso que se pensó convertirlo en coche fonoeléctrico y para uso interno del ente. Para tal acontecimiento se lo llevó a Sudriers, a donde fue totalmente desmantelado, la carrocería lijada y arenada, dejándola pronta para ser comenzada a armar. Fue llevado luego a la remesa de coches motores, a donde llegó totalmente pintado con fondo antióxido. Se le había incluso construido una cúpula al estilo del salón fonoeléctrico número 509, a donde iba a ir la sala de transmisión en la mitad del coche. Pero por alguna razón el proyecto fracasó y el 207, como ya dijimos antes, jamás volvería al servicio. El coche 204 fue utilizado generalmente para cubrir la frecuencia Mercedes, y si bien en ciertas circunstancias era posible ver a los coches asignados a ciertos servicios, como el caso del 209, realizando otros, el 204 por lo general tenía así asignada la localidad de Mercedes. Para enero de 1977 era terminado de recuperar el coche número 254, primero de los coches articulados que regresaba al servicio. Al igual que los demás, el proceso de vuelta a la vida fue acompañado con una modernización de los interiores del mismo. Cuando este coche articulado entró al servicio, sustituyó al 204 en las frecuencias a Mercedes, combinando en Malabrigo con el servicio a Colonia. Las salidas desde Central eran diarias, a la hora 15:50, combinando en Malabrigo a las 18:56 y llegando finalmente a Mercedes a las 22 horas. Públicamente se había dicho que el coche 254 sería el último coche motor que se recuperaría, pero de todas formas se decidió recuperar una última unidad, y desde febrero se trabajó en la recuperación del coche 251, el que esta vez sí daría punto final al plan de reacondicionamiento de coches motores Brill y Gans. Entre las modificaciones que sufrió, una de ellas fue que se lo transformó de coche íntegramente de primera clase a coche mixto, en el caso, por supuesto, del 251. Respecto al coche 204, vale aclarar que cuando se lo sustituyó en la frecuencia Mercedes, fue colocado durante un tiempo a cubrir un servicio rápido desde Montevideo a Punta del Este. El servicio se cumplía en 2 horas 25 minutos, con 2 frecuencias diarias de ida y de vuelta. El viaje tenía paradas intermedias en la estación Sayago, Pando, La Floresta, Atlántida, Pan de Azúcar, Maldonado, y contaba además de los asientos de primera línea con un servicio de bar y demás comodidades. También vale destacar que para abril de 1977, el 204 fue enviado a la inauguración de las obras del nuevo ramal que conectaría Mercedes con Ombusitos, uniendo los 2 grandes ramales del ex ferrocarril central con el ferrocarril Midland. Para el año 2020, vale aclarar que este puente fue desmantelado por las obras de corrupción instauradas en el ente, las que nunca están de más. En aquella época, aquello era el progreso, que el 204 había conducido hasta la estación Mercedes a la comitiva compuesta por autoridades, invitados especiales y algunos periodistas, dando vía libre a las obras de construcción del nuevo ramal. Al paso del 204 el mismo iba siendo saludado por los ferroviarios que trabajaban en ese momento en las reparaciones de las vías de los kilómetros anteriores a la llegada a Mercedes. El proyecto de recuperación de coches motores llegó a su fin cuando en agosto veía la luz el último coche recuperado, el número 251.
Los trabajos realizados en el mismo fueron exactamente iguales a los aplicados en el otro coche articulado, el 254, con la diferencia que, a largo plazo, es probable que la inversión que se realizó en el coche no haya sido justificada, dado el poco uso que se le daría al mismo. En el año 1977 se esperaba la llegada de nuevos trenes a Uruguay, los que habían sido también fabricados por la firma Gans, que para este momento se llamaba Gans Mabac. Estos no eran coches motores, sino que serían trenes diésel compuestos de locomotoras independientes y salones. Irónicamente, esto no beneficiaría precisamente a los GAN 38, ya que sus primos lejanos lo que causarían era evidentemente que se les restara importancia. Pero aún así, los GAN 38 todavía les quedaban algunos años de vida. Continuaron prestando servicio. En las temporadas de verano de 1977, por ejemplo, eran estos y los Brill los que se encargaban de cumplir los servicios a Punta del Este. Las líneas ferroviarias del Este eran las más rentables en cuanto a pasajeros, especialmente en el ramal que corría entre Maldonado y Punta del Este. Cabe destacar que el coche 209 incluso fue partícipe de una propaganda de AFE donde se lo veía detenido en la estación Punta del Este, haciendo referencia a la llegada de los nuevos coches motores Gans Mabac, y también participó de una propaganda para la firma de prendas de vestir MacGregor. En cuanto a todo el resto de los coches motores Gans, se desconoce absolutamente cualquier tipo de detalle sobre cuándo fueron finalmente desguazados. Por alguna razón que no es posible entender, el coche número 203 se encontraba desde hacía ya varios años guardado junto con el Brill 60 número 117 en un galpón en la estación Sarandí del G, mientras que el coche 206 permaneció durante muchísimos años abandonado en Playa Edison con su carrocería completa pero sin los bogies. Pero a excepción de estos dos y del 207, que hasta mediados de los 70 se sabe que estaba en la remesa de coches motores esperando si se lo reparaba o no, se desconoce qué ocurrió con el resto de los vehículos, o mejor dicho, se los desguazó, pero no se sabe cuándo. Con la puesta al servicio a mediados de 1977 de los trenes Gans Mabac, para el año 1978, la situación del resto del parque era por demás patética, ya que si bien los vehículos seguían andando, se le fue de a poco restando importancia, al considerarlos que eran viejos, vetustos y obsoletos. Tal es así que los coches motores que tenían destinos asignados de forma fija, como era el Brill 129, conocido como el Oriental, no era raro verlo viajar a Colonia y no precisamente a Melo, que era su destino. También el 209, el Riverense, viajando a Mercedes, cuando supuestamente se lo había recuperado para viajar a Rivera. E incluso los famosos Brill Águila Blanca, corriendo servicios a cualquier destino, ya que, como cada vez había más coches fuera de servicio, se corría con cualquier cosa que pudiera funcionar. El año 1978, con la ya entrada en servicio de los Gans Mabac, marcó un antes y un después en la vida de los coches motores en general. Los coches que conformaban el parque eran varios, pero los que se encontraban en servicio eran bastante menos. Los que estaban en condiciones de marcha eran el 114, 116, 120, 121, 127, 128 y 129 por los Brill 60. Mientras que por los Gans 38 se encontraban en servicio solamente el 204 y el 254. La razón por la que de esta lista falta el coche 209 es porque el mismo, en algún momento de 1978, realizando un viaje a Mercedes, se prendió fuego destruyéndose por completo. El daño fue tal que el coche se dobló y quebró al medio. Fue llevado a Montevideo sobre 2 vagones plataforma, llevando cada uno una de las partes del coche. El daño era imposible de recuperar y el coche fue evidentemente radiado, siendo dado de baja en agosto del mismo año. Hacía unos pocos años que había sido reconstruido a nuevo. Pero las tragedias seguirían adelante y de forma muy cercana al incendio del 209, durante un viaje por la línea Melo, del cual no se tienen mayores datos, el coche número 251 descarriló, haciendo volcar hacia un costado de la mitad delantera del mismo, destruyendo la unión entre las dos partes. El coche fue llevado luego a Peñarol y aparcado en las vías de la ex carpintería, manteniendo a ambas partes separadas unos 5 metros la una de la otra mientras se lo recuperaba. Se lo comenzó a reparar, sí. Le fue quitada la bomba de inyección en uno de los motores para ser reparada y otros elementos. Sin embargo, la bomba nunca más volvió a ser colocada al coche y el mismo jamás volvería a ver la luz del día. En cuanto a los coches simples, el 202 y el 204
Si bien se sabe que salieron de servicio por desperfectos, no se sabe exactamente qué fue lo que les ocurrió, que los apartó finalmente del servicio, aproximadamente a principios de los años 80. Ambos fueron radiados, y según algunas versiones que no se pueden confirmar, el 204 se habría estrellado contra un camión, lo que lo habría sacado finalmente del servicio. El 202 permanecería durante casi 10 años abandonado en los predios del patio de Peñarol, donde sufriría un avanzado proceso de deterioro. A su vez, el coche número 204, el día 2 de diciembre de 1982, sufrió un incendio en el interior del salón, aparentemente intencional, al ser arrojada una colilla de cigarrillos, mientras el vehículo se encontraba abandonado en los predios de Peñarol. El coche volvió así a salir en la revista Rieles, pero esta vez en estado de completo abandono, sin muchos de sus vidrios, que habían sido sustituidos por chapas, sin partes de la pollera, y con un equipo de bomberos voluntarios, que eran los mismos ferroviarios, intentando apagar las llamas. Luego del infortunio, el coche fue retirado de forma inmediata del inventario de material rodante. El último coche de Gans 38 que funcionaría, de los 15 que fueron en su momento, sería el 254, el que marchó por última vez en algún momento entre 1980 y 1981, siendo detenido luego por un aparente problema de falta de repuestos y abandonado junto al 202 en Peñarol. Al salir el 254 del servicio, termina la historia, ya que ninguno de los 15 coches volvería jamás a funcionar. La memoria de 1981 expresaba: la vetustez de este parque ha llevado la situación a un nivel crítico en el caso de los coches Gans, que han quedado totalmente fuera de servicio y sin posibilidad de reintegro. Sin embargo, es raro comprender que recién los coches 202, 204, 251 y 254 fueron ingresados a la sección de parque inactivo del Inventario General de AFE en 1980. Este hecho podría responder a una paralización general de los 4 coches. El aparente problema que tenían para ser radiados era la falta de repuestos, pero se sabe bien que existió una carta que tenía dentro el listado de los repuestos disponibles y decía afuera: no mostrar al presidente. Tampoco se estudió ninguna otra solución para ellos, como una remotorización. Simplemente se los abandonó y dejó que se arruinaran y destruyeran, a pesar del gasto que significó volverlos al servicio pocos años antes. A esto hay que sumar también que ese mismo año, 1980, fueron adquiridos 2 ferrobuses alemanes fabricados por la firma Berdingen y equipados con motores de 150 caballos construidos por la firma Busing. Estos ferrobuses habían pertenecido a los ferrocarriles alemanes, la DB, Deutsches Bundesbahn. Serían los primeros de muchos que llegarían al Uruguay y evidentemente se creyó que con ellos ya no era necesario mantener a los Gans 38 siquiera en el parque de reserva. De todas formas, y como era de esperarse, los ferrobuses comenzaron a mostrar al poco tiempo de uso variadas y reiteradas fallas por muchas razones, lo que en la mayoría de los casos los sacaba de servicio por tiempo indefinido y en algunas veces de forma también definitiva. Las malas costumbres seguían siendo cosa de todos los días en AFE. Ante la situación de los ferrobuses, en los primeros meses del año 1984, se tomó en cuenta la posibilidad de recuperar a los 4 coches Gans 38 que aún sobrevivían, sin tomar en cuenta el coche 203, que si bien existía, hacía ya muchos años que estaba fuera de servicio y permanecía en el galpón de Sarandí del G. Se llegó incluso a escribir un extenso informe tomando en cuenta los repuestos disponibles y las condiciones en las que se encontraba cada uno de los 4 coches, las horas hombre a utilizar y demás. Pero el canibalismo y saqueo al que habían sido víctimas y el estado general de los mismos los alejaba bastante de volver al servicio. A pesar de todo ese extenso informe, lo único que se logra deducir es que se habría entendido poco posible o innecesario a esta altura volverlos a poner en condiciones de marcha a los Gans, no tomando en cuenta que podrían haber sido remotorizados. Y así es que en mayo de 1984 son entonces dados de baja estos 4 coches, 202, 204, 251, 254, y también ese mismo año, junto con ellos, se da de baja el coche número 203. Ya poco les quedaba de su historia. En 1986, y a causa de la enorme cantidad de chatarra que tenía AFE, comenzaron las ventas de material rodante justamente como chatarra.
En marzo de 1987 eran desguazados entonces los últimos Gans 38 sobrevivientes, siendo destruidos en el patio de Peñarol los coches 202, 204 y 254. El mismo mes fue desguazado el coche 251, que hasta ese momento se encontraba guardado seguro dentro de la carpintería de Peñarol. Fue sacado al exterior de la misma, llevado a las vías que están detrás de los talleres y en un lugar cercano al edificio de la imprenta de AFE comenzó a ser destruido, golpeándolo con marrones, destrozando su carrocería hasta dejar solamente sus pedazos. Para abril fue destruido en Playa de Edison el coche 207, o al menos lo que quedaba de él. Ese mismo año también fueron enviados a Montevideo desde Sarandí de G los dos coches motores que se encontraban ahí. Uno de ellos era el Gans 38 número 203 y el otro era el Brill número 117, los que se encontraban abandonados en un galpón desde hacía muchos años. Su destino era deducible, los desguazarían a ambos, ya que se entendía necesario por el largo tiempo que había pasado detenidos, algo totalmente descabellado, ya que se los pudo perfectamente haber recuperado también, pero era más fácil romperlos. Esto significa que el coche número 203 fue entonces el último Gans 38 que sobrevivió, y permaneció un tiempo abandonado en el patio de Peñarol, encabezando una larga fila de unidades que correrían la misma suerte de él. Solamente les esperaba el soplete. No se tienen las fechas exactas de cuándo se desguazó al 203, pero evidentemente fue entre abril de 1987 y diciembre de 1988. A pesar de que todos los 15 coches Gans fueron destruidos, como comúnmente ocurre, sobrevivieron varios pedazos y piezas de ellos, que son las que se detallan a continuación. Número 1. Un chasis que estuvo durante muchos años, que pertenecía al desaparecido coche Gans número 253, se mantenía en la cantera Suárez de AFE. Las razones para haberlo llevado para ahí se desconocen. Le habían cortado la parte de atrás, pero la mayoría del bastidor todavía existía. Número 2. Hasta el año 2008, sobrevivía el sector intermedio de la carrocería del coche 206, abandonado en Playa de Edison, utilizado como casa, pero desguazado en 2008. Número 3. Sector intermedio de la carrocería del coche 200, abandonado en Zapicán. Tenía incluso el revestimiento interior. A posterior comenzó a ser desmantelado y hoy en día lo que queda de él son solamente pedazos. Número 4. Sector intermedio de la carrocería del coche 200, abandonado en Bella Unión. No se sabe si aún existe. Número 5. Hasta 2007 sobrevivía el sector intermedio de la carrocería del coche 250, abandonado en Peñarol. En 2008 esta pieza fue desguazada junto a gran cantidad de chatarra que se encontraba al fondo de Peñarol. Número 6. Mini ñaque completo abandonado en la carpintería de Peñarol. Se desconoce si esto aún existe. Número 7. 2 tableros de comandos auxiliares, uno de ellos casi completo, el otro muy canibalizado, se desconoce si todavía existen. Número 8. Varias puertas de madera con vidrio ovalado en excelente estado de conservación. Número 9. Varias puertas de metal sin vidrio en muy buen estado de conservación, pintadas de naranja y azul, se encontraban preservadas hasta el año 2008 por lo menos en la carpintería de Peñarol. Número 10. Ventanas de fabricación nacional, las que fueron colocadas en los años 70, se encontraban junto con las puertas en la carpintería de Peñarol. Número 11. Una montaña de fierros retorcidos en Peñarol, la cual estaba íntegramente formada por pedazos de coches Gans, pero lamentablemente se desconoce de qué coche se trataba. La misma terminó de ser chatarreada en el año 2008. Número 12. En algún momento, en Peñarol, existieron 2 techos que habían pertenecido a los coches Gans 38, que fueron en algún momento utilizados como galpón. Actualmente se desconoce si esto todavía existe, pero se cree que fue desguazado. Número 13. En la estación Víctor Sudriers existía también un techo de los coches Gans que era utilizado como un cobertizo. 14. El famoso globo terráqueo por el cual circulaba un coche Gans terminó en una casa en la localidad de Las Piedras, donde hasta hace unos años se lo conservaba a la intemperie. Hoy en día se desconoce qué ocurrió con este elemento. Por último, en el CEFU, Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay, se preserva la única placa de la cual se conoce su existencia,
que pertenecía a uno de los coches Gans 38 que se encontraban abandonados en Peñarol en los años 80. Es totalmente de aluminio, pero lamentablemente se desconoce a qué coche pertenecía. Y así fue la historia de los coches Gans 38. Desaparecieron, pero su vida de servicios marcó un antes y un después, y su confort y comodidad son recordados como una marca registrada de Gans. No fueron tan influyentes como otros coches motores, pero se dieron el lujo de escribir un capítulo aparte en la historia de los ferrocarriles uruguayos. Lamentablemente primó la falta de conciencia y se prefirió abandonarlos por ser viejos antes de buscar alternativas. Serán siempre un recuerdo de un ferrocarril de antaño que desapareció. Resumen final de las unidades. Coche número 200, destruido en el accidente de Peñarol el día 9 de enero de 1965, dado de baja ese mismo año 1965. Coche número 201, salió de servicio por incendio el 17 de marzo de 1968, dado de baja en 1969. Coche 202, salió de servicio por desperfectos en 1980 aproximadamente, dado de baja en mayo de 1984. Coche número 203, aún en servicio en octubre de 1973, fue retirado del servicio luego y llevado durante muchos años a la localidad de Sarandí de Allí, donde permanecería dentro de un galpón. Fue dado de baja en mayo de 1984. Coche número 204, salió de servicio por desperfectos, aparentemente chocó contra un camión, dado de baja en mayo de 1984. Coche número 205, destruido en accidente en Cerro Colorado al chocar con el furgón número 96 el día 7 de mayo de 1953. Coche número 206, salió de servicio por choque, dado de baja en 1969. Coche número 207, posiblemente quedó fuera de servicio luego de un accidente en la década del 50 o 60. Fue dado de baja entre 1977 y 1980. Coche número 208, salió de servicio por incendio antes de 1951. Nunca más funcionó. Fue dado de baja antes de 1956. Coche número 209, salió de servicio por incendio en 1978, dado de baja en agosto del mismo año. Coche número 250, dado de baja en diciembre de 1953 por daños en el bastidor. Coche número 251, salió de servicio por accidente, desperfectos y falta de repuestos en 1980 aproximadamente, dado de baja en mayo de 1954. Coche número 252, en abril de 1974, abandonado en Peñarol, dado de baja en diciembre de 1977. Coche número 253, dado de baja en diciembre de 1953, tras un fuerte choque frontal con daños en el bastidor e incendio de toda la mitad de la carrocería en la parte posterior hasta la zona del fuelle. Coche número 254. Fue el último Gans 38 que funcionó, aún en servicio en 1980. Salió de servicio por desperfectos y falta de repuestos. Fue dado de baja en 1984.